Hoy compartiremos con ustedes fragmentos del libro del Padre Ignacio Larrañaga titulado El hermano de Asís. No es una biografía como tal, pero estas bellas palabras que escribe nuestro autor nos hacen conocer más a San Francisco de Asís. Bernardone se inclinó al suelo, tomó las ropas y la bolsa y sin mirar a nadie desapareció. Un murmullo de desaprobación surgió del seno de la multitud y perduró largo tiempo. Bernardone llegó a casa, llevándose clavada una penetrante espada, forjada por la contradicción, ira, vergüenza y remordimiento, pues por muy roca que fuese, era imposible que no le alcanzara alguna gota de emoción. ¿Qué no daríamos por saber la reacción de doña Pica al informarse del gesto profético de su Francisco? Sin duda, como todo el mundo, no pudo retener las lágrimas. Francisco, desnudo, tiritaba de frío, pues eran los últimos días invernales. Cariñosamente se le aproximó el obispo Guido y lo envolvió entre los pliegues de su amplio manto. Guido, a quien tanto debe el franciscanismo, no retuvo consigo a Francisco, ni lo orientó hacia el sacerdocio o el monasterio, cosa habitual en aquellos tiempos. Tuvo ese don divino que se llama sagacidad y perspicacia para intuir un futuro diferente para aquel joven original que había despojádose de sus ropas, entregándoselas a su propio padre. Lo dejó en las manos de Dios, el obispo Guido, a Francisco, para que el Señor lo guiara personalmente por rutas inéditas. Cuando la concurrencia comenzó a disolverse y cada uno entre comentarios se dirigió hacia su casa, el obispo encargó a uno de sus sirvientes que se consiguiera alguna prenda de vestir para Francisco. Pronto regresó el sirviente, portando en sus brazos un tabardo, una especie de capote de una sola pieza y sin mangas. Francisco pidió greda y con ella trazó una cruz sobre el capote.
Luego se lo puso alegremente. Después se arrodilló a los pies del obispo. Este le impartió la bendición. Francisco se levantó. Se abrazaron efusivamente los dos y atravesando el portón más próximo de las murallas, el hermano Francisco salió de la ciudad y se perdió en las primeras estribaciones del Subasio. Era el hombre más libre del mundo. Ninguna atadura lo vinculaba a nada. Nada podía perder porque nada tenía. ¿A qué temer? ¿Para qué turbarse? ¿Acaso no es la turbación un ejército de combate para la defensa de las propiedades amenazadas? Al que nada tiene y nada quiere tener, ¿qué le puede turbar? El hermano no tenía ropa, comida, techo. No tenía padre, madre, hermanos. No tenía prestigio, estima ciudadana, amigos, vecindario. Y ahí, en la tierra desposada y desnuda, nace y crece, alto, el árbol florido de la libertad. El pobre de Asís, por no tener nada, ni tenía proyectos o ideas claras sobre su futuro, ni siquiera ideales. Aquí está la grandeza y el drama del profeta. Es un pobre hombre lanzado por una fuerza superior a un camino que nadie ha recorrido todavía, sin tener seguridad de éxito final y sin saber qué riesgos le esperan en la próxima encrucijada. Por no saber nada, ni siquiera sabe de qué manera ser fiel a Dios al día siguiente. Le basta con ser fiel minuto a minuto, abrir un camino paso a paso, golpe a golpe, sin saber cuál será el siguiente a dar. Acostarse hoy bajo las estrellas, con la amapola de la fidelidad en la mano, sin saber qué amapola cortará mañana. Abrir los ojos cada mañana y ponerse solitariamente en camino para seguir abriendo la ruta desconocida. Esos fueron los inicios de la vida de San Francisco de Asís, para fundar después la Orden Franciscana.
El Señor mismo le había ordenado reconstruir ermitas. Primero, Francisco se había preocupado de restaurar las ruinas de las ermitas vivas. Una mañana, después de despedirse de los leprosos con un hasta luego, recorrió despacio la vereda que llevaba a San Damián. Desde que recibí la orden de construir ermitas, pensaba Francisco mientras caminaba lentamente, han pasado unas 7 u 8 semanas. ¡Cuántas maravillas, Dios mío, en tan poco tiempo! Parece una obra de mampostería levantada bajo el arco de la eternidad. Es la nunca desmentida e invicta misericordia del Señor, dijo en voz alta, más consistente que las montañas eternas. El hermano iba recordando y rumiando una por una las aventuras sucedidas desde entonces y sentía ganas de llorar de pura gratitud. Caminando por la veredita que avanza bajo las murallas de Asís, mirando un poco hacia arriba y un poco hacia abajo y otro poco hacia adelante, de un golpe asomaba a sus ojos el escenario completo de todos los asedios de la gracia, de los regalos inexplicables que el Señor gratuitamente le había conferido en tan breve lapso de tiempo. No pensaba ingresar en un monasterio, ni prepararse para el ministerio sacerdotal. El Señor lo había metido como un explorador por veredas solitarias e inéditas. Su futuro era como un día de niebla. Pero el que me metió en esta vereda, pensaba, sabrá conducirme de la mano por entre la niebla y la soledad. Se sentía libre, firme, feliz. Y así llegó a San Damián. En primer lugar, se preocupó de buscar al capellán. Se arrodilló con suma reverencia a sus pies. Le pidió la bendición. Le explicó cómo el Señor le había mandado reconstruir ermitas, comenzando por la de San Damián, y cómo el obispo, en el tribunal, le había dado el estímulo y la bendición para dar cima a esta orden divina. No le convencían del todo estas explicaciones al anciano capellán. Luego se retiró al interior de la ermita para revivir delante del crucifijo bizantino aquel momento de inundación divina que había experimentado semanas atrás. Sin salir de la ermita, comenzó a proyectar los modos y medios para reconstruir los muros arruinados. Fue una quimera, se decía a sí mismo. No me explico cómo podía confiar en el dinero hace solo unas semanas. Sin duda, estaba ciego al pretender apuntalar la ermita con monedas sonoras y brillantes en la mano. Vana ilusión, dijo en voz alta. Son las manos, siguió pensando, el trabajo, el sudor, el amor, herramientas de la señora pobreza, las que construyen las obras del Señor.
se le veía a Francisco enfrentado con nuevas pruebas. El Señor lo había metido en una vereda inédita y era normal que a cada momento se encontrara con recodos inesperados, con emergencias imprevistas. Cada frente de batalla le exigía una lucha y cada lucha lo iba curtiendo a fuego lento. Es así como terminó la restauración de San Damián. Luego comenzó y terminó la restauración de otra ermita dedicada a San Pedro. Mientras tanto, iba también restaurando mejor, instaurando en su interior la imagen de Jesucristo. La voz de Spoleto quedaba en la lejanía de unos 3 años atrás. Los sucesivos combates que habían tenido lugar en ese entretiempo acabaron por darle al hermano una gran madurez y una paz casi inalterable. Hacía tiempo que acariciaba el proyecto de emprender también la restauración de una capillita perdida en el bosque central del valle, como a 2 millas de la ciudad. La capillita estaba casi devorada por plantas trepadoras y se veían grietas por todas partes. Pertenecía a los benedictinos del Monte Subasio, pero también ellos la tenían poco menos que abandonada. Por todo ello, a veces se preguntaba el hermano si valdría la pena emprender su restauración. Pero como estaba dedicada a la Madre de Dios, a quien profesaba especial devoción, solo por ese motivo acometió alegremente la nueva restauración. La ermita tenía y tiene 7 metros de largo por 4 de ancho. Como estaba solitaria en medio del bosque y se decía que era muy antigua, excitaba la imaginación de las gentes y se prestaba a leyendas populares. Se decía en Asís, y la versión era unánimemente aceptada, que en vísperas de ciertas solemnidades descendían de noche innumerables coros de ángeles que cantaban aleluya a muchas voces y hacían grandes fiestas. Por esta razón, desde tiempo inmemorial se le denominó Ermita de Santa María de los Ángeles. Se le llama también Porciúncula, porque según la tradición, antes de instalarse los benedictinos en el Monte Subasio, habían residido provisionalmente allí y para el buen cumplimiento de sus obligaciones monásticas se les había asignado una pequeña porción de tierra. Francisco, pues, comenzó la restauración según el método de las anteriores ermitas. Primero, acumulaba material, principalmente ladrillo, cal, arena, yeso y argamasa. Luego buscaba voluntarios, armaba los andamios, fortificaba los muros arruinados, derribaba los más deteriorados y los levantaba. Primero restauraba las paredes exteriores, luego las interiores. La obra seguía adelante. Muy pronto, sin embargo, quedó vivamente seducido por la magia de aquel entorno nemeroso y resolvió permanecer en la solitaria ermita día y noche. Para su satisfacción completa, a media hora de camino, se hallaban los predilectos de su corazón, los leprosos, y no mucho más lejos, tenía la ciudad para mendigar el pan de puerta en puerta. Y en este ir y venir habría de encontrarse sin duda con sus queridos y viejos amigos los pordioseros. En suma, en la Porciúncula tenía todo: Dios, los pobres, el bosque.